Bienvenidos, muchísimas gracias por estar nuevamente en este Entérate que realizamos y que siempre transmitimos a través de frecuenciaglobal.com y por supuesto en mi canal de YouTube, canal Bien Enterado. Soy Darwin Serpa y estoy como siempre feliz de poderme conectar con ustedes en esta hora de conversación bien amena con mis invitados y estos temas que son necesarios para conocernos un poco más y ser una mejor versión de cada uno de nosotros, por supuesto. Pero antes voy a saludar a el doctor José Manuel Rizo en la dirección de frecuenciaglobal.com y Christopher García en la edición y el montaje. Darwin Serpa, así estoy en las redes sociales, incluso ahora que tenemos threads en donde podemos comentar ampliamente, con respeto y con muchísimas ganas también de interactuar acerca de cada uno de estos temas, como les vengo diciendo. Recuerden que pueden también descargar la aplicación de Frecuencia Global como Frecuencia Global Tu Radio en la tienda de Play Store y de iOS. Muy fácil para que disfruten, además de esa buena música que tenemos, que con gusto estamos colocando para todos ustedes y que además sirve de marco para, bueno, conectarnos con cada uno de los programas, porque la música de Frecuencia Global de verdad que tiene ese punto particular. Hoy quiero conversar de ese tema tan necesario y que además en los últimos 2, 3 años, creo que luego de la pandemia, se ha intensificado, no solamente como prioridad para los especialistas en el tema de salud mental, sino también para los padres, representantes y, por supuesto, para la población que es más vulnerable. Estamos hablando de los adolescentes y cómo se enfrentan al tema de salud mental. Y más allá de una tendencia o una moda, qué bueno que podamos contar con profesionales de la salud, quienes se dedican actualmente a dar, pues, su ayuda, a prestar su experiencia, no solamente en la consulta, sino que pueden expandir ese conocimiento y esa información muchísimo más allá. Hoy quiero darle las gracias a mi invitado en el día. Se trata de Robert Molleja, él es psicólogo y comunicador, está conectado desde Barquisimeto, Estado Lara, en Venezuela, para todas las personas que nos escuchan a través de frecuenciaglobal.com y por supuesto en mi canal de YouTube, canal Bien Enterado. Bienvenido, Robert. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti por esta invitación que me complace gratamente para hablar de salud mental y sobre todo en esta etapa de la adolescencia que para muchos padres o muchas personas catalogan como una etapa de rebeldía, de dolores de cabeza, de estrés, pero que siento que todo va a partir mucho del cómo la familia va a ir desarrollando esa dinámica y que ha cultivado hasta ahora, que cómo ha sido esa labor que hemos tenido como padres desde la niñez, que ahorita en la adolescencia nos está pasando como esa factura, por decirlo de algún modo. Fíjate que me llama la atención eso que comentas porque los tiempos pasan, ¿verdad? Avanza la tecnología, Ujú. pero la situación o la etapa de adolescente sigue siendo la misma. Lo único que influenciada por esos factores externos. Tú eres un profesional de la salud muy joven, que además me gusta mucho el estilo con el cual tú te comunicas en las redes sociales, ¿no? Que eres, bueno, y creo que es necesario también bajarse un poco, y no critico el claustro académico, por supuesto, ni universitario, lo respeto y por supuesto lo admiro mucho, pero creo que hoy en día los códigos comunicacionales son importantes para que esa población que necesita de tanta ayuda, de tanta atención, tenga ese mensaje bien claro y directo. Háblame un poco de ese estilo que estás desarrollando en las redes sociales antes de entrar en todo este tema de las redes y de la adolescencia y, por supuesto, de las preocupaciones en torno a la salud mental. Bueno, mira, yo te confieso que antes de la pandemia, de verdad que mis redes sociales eran muy neutras, muy dirigidas quizás a un ámbito familiar, personal, pero la pandemia también me llevó a reinventarme y a quizás ser una ventana para que las personas pudiesen tener esas herramientas necesarias, sobre todo por esa época que vivimos.
Te Ujú, comentaba que la vida me llevó a atender lo que era la población adolescente. Inicialmente nunca imaginé, y es algo que siempre digo, que realmente era la población que iba a atender. Yo me visualizaba al inicio de mi carrera atendiendo niños. ujú. Fui psicólogo escolar por 7 años en una institución acá en Barquisimeto, soy de Barquisimeto. Eh, y bueno, y la vida misma me fue llevando desde mi labor escolar como psicólogo a lo que fue los jóvenes y los adolescentes, ¿no? Y me encanta, lo disfruto y tú hablabas del tema comunicacional y es que hay maneras o estilos que hacen que uno necesite enganchar con los adolescentes y es que debemos actualizarnos en Ujú. aspectos como su terminología, lo que está sucediendo en las redes. Considero a modo muy personal que un Ujú. psicólogo que atiende a adolescentes debe estar actualizado en lo que está pasando, Es un en reto muy las grande, déjame decirte, ¿no? innovaciones. ¿Cómo? Es un reto muy grande. Es un reto porque hay que actualizarse en términos, en qué está sucediendo en las redes sociales, cuáles son las tendencias y nunca perder ese profesionalismo, como tú mismo lo decías. Ujú, Ciertamente tengo un estilo muy coloquial, no soy el típico psicólogo acartonado y sobre todo ujú, cuando trabajamos con adolescentes más, pero ujú, nunca perdiendo esa mística o esa intencionalidad que es esa parte profesional y ética. Si busco de alguna manera utilizar términos con los cuales ellos me puedan entender, me adecuo mucho a las realidades que ellos viven e incluso, como tú lo decías, adentrarnos también un poco cómo fue esa adolescencia que vivimos nosotros, que ciertamente no es la misma a la de ahora, ujú. pero sí entender que, bueno, que son etapas, que todos pasamos, que atravesamos, que hubo altos y bajos, pero siento de ese modo que me ha ayudado mucho y bueno, y gracias a Dios y al apoyo de muchas personas, he podido ir creciendo paulatinamente. Sí, bueno, obviamente hablar de los al menos en mi caso, te estoy diciendo que, a ver, em, 30 años, más o menos, ¿no? 32, 33 años, yo tengo 49 y recién, estamos en un grupo de WhatsApp, los amigos del liceo, y me da risa Imagínate. porque obviamente hay algunos que son ya abuelos, ¿no? Porque se hicieron, Padres muy jóvenes. papás muy jóvenes cuando estábamos en el liceo. Y entonces, eh, nos hemos puesto a jugar con la memoria y es un ejercicio bastante grande el hecho de recordar detalles de nuestra adolescencia y de lo que hacíamos en el liceo, ¿no? Y me imagino que pasa en tu caso, que eres de otra generación, Sí. más cercana a los adolescentes, creo yo, inclusive, porque tú eres más joven que yo. Y entonces, eh, pongo en contexto todo esto porque creo que más allá de, como te digo, de la tecnología, eh, obviamente estamos hablando de 1900, en el caso mío, 1990, 89, 88, que bueno, ellos hablaban en el grupo cómo nos divertíamos, íbamos a la casa de fulanito, que si tomaban aquí, tomaban allá, que si se rascaban o se emborrachaban, Ujú. ¿no? Como se conoce. Y entonces, bueno, queda allí la anécdota que es algo que puede suceder en el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente estamos hablando de aspectos externos que en mi época no existían y yo no sé, yo creo que no, estoy contento que no haya pasado la tecnología en ese momento, Sí. porque es un reto muy grande además. Yo no soy padre, pero tengo amigas y tengo amigos que son padres y siempre les comento que ser padre de un adolescente debe ser algo muy retador en estos momentos, sobre todo para enfrentarse a esta situación, no solamente en las redes, porque las redes puede ser, sí, el gran protagonista de hoy día, ¿verdad? Pero ¿qué pasa más allá de las redes? ¿Cómo se comunican los padres? ¿Qué están escondiendo los muchachos hoy día? No Ujú. quiero sonar a viejo, ¿no? Así como que, bueno, este está hablando de la época antigua, pero es algo que se comenta seguramente en las familias de manera cotidiana. Y creo que es una gran preocupación porque el gran protagonista que puede ser las redes sociales, en algún momento fue Internet, fíjate tú. Hoy día son Así. las redes sociales, pero las redes sociales te llevan a un mundo que se diversifique. Estamos hablando de información, estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de este tema de la salud mental, de amistades, de relaciones interpersonales, o sea, un Adicciones. sinfín de cosas a las cuales
se enfrenta una persona. Y sobre todo cuando no tiene, digamos, la madurez, ¿verdad? Para poder controlar eso. Háblame, y me encanta que tú seas especialista en este tema, porque me imagino que siendo tan coloquial como lo dices, estando al día, ¿cómo, cómo hace un psicólogo para poderle llegar a un adolescente que está en una crisis de antipatía, en una crisis de no me importa, mi mamá me trajo obligado? Cuéntame un poquito. Mira, es duro cuando se da ese tipo de situaciones. Me ha sucedido en pocas ocasiones, lo confieso, pero sí es un poco complejo poder hacer ese match o esa empatía, ese rapport con ese adolescente para que él pueda sentirse en confianza. Yo siento que la intención, o por lo menos lo hablo desde mi experiencia, es darle a entender al adolescente que asistir al psicólogo no es cosa de locos. Todos en Ujú. algún momento atravesamos por situaciones, por crisis, porque somos seres humanos y necesitamos una ayuda, una orientación, un apoyo, alguien que no nos juzgue como quizás pudiese hacerlo mi mamá, mi papá, mi hermano, algún familiar o amigo cercano. Sí es importante que en esa clave, ese match, ese rapport que se establezca, sea ameno, sea agradable y que el adolescente comprenda cuál es la intencionalidad de cuando asiste a terapia. En ocasiones, digamos que, bueno, cada adolescente es diferente, cada cabeza es un mundo, como se dice por allí, y desde experiencia personal hay algunos jóvenes que participan en mis talleres Ujú. grupales, presenciales, ¿verdad? Y que posteriormente se incluyen a consulta o viceversa, comienzan en consulta y la mayoría participan en estos espacios de socialización, que es lo que me encanta, porque ellos pueden identificarse y pueden decir, oye, no soy el único que está atravesando por este problema de autoestima, no soy el único Ujú. que tiene problemas de relación con mi mamá y mi papá, no soy el único al que le cuesta o se le dificulta hacer amistades, siento que no puedo encajar en un grupo. Entonces, eso me ha llenado mucho a nivel profesional, me ha nutrido. Siempre les digo a ellos que no solamente ellos aprenden de mí, sino yo de ellos. Y es importante también, Darwin, que los padres entiendan, y es algo que siempre recalco en ese primer encuentro con las familias, que entiendo que ellos asisten a terapia como padres por desespero, la mayoría, como Ujú. rescate, vía de ayúdeme licenciado con esto, no sé qué hacer, auxilio. Y sí, es comprendible esa situación, pero entender también que es una labor de todos. Es muy cómodo Ujú. que algunos padres Dejárselo. asisten a especialistas como orientadores, psicólogos, psicopedagogos, especialistas de la salud mental, con la intención de que como si uno tuviese poderes mágicos, pudiera Ujú. solucionar un problema que lleva tiempo de manera inmediata y rápida, y eso no es así. Y lamentablemente, pues, es un factor que hace que esa constancia de parte del adolescente en consulta venga en declive porque, bueno, el papá quiere resultados inmediatos en 2 o 3 consultas y eso no es así. Entonces, es un proceso bastante gratificante, agradable, pero que se necesita del apoyo y compromiso de todas las partes involucradas. Totalmente de acuerdo. Sobre todo es como la labor que hace el maestro, ¿no? O el docente en el aula de clase, y no puede pretender una familia que su hijo sea educado completamente en la institución. Creo que ocurre lo mismo con el profesional Tal de la cual. salud mental, porque es un trabajo en conjunto y es el compromiso primero de los padres, de los representantes, y luego, por supuesto, está el paciente. Ahora, mi pregunta, Robert, tiene que ver precisamente con esas situaciones por las cuales atraviesan hoy día. Yo hablaba al principio, Ujú. pues echaba esa historia, esa eh, o me fui a la prehistoria, ¿no? Personal mía de todo lo que era la parte de la adolescencia y lo que uno compartía en aquel momento. Hoy día, ¿cuál es el mayor problema que atraviesa un adolescente? ¿Cuál es esa situación emocional que le está afectando, digamos, fuertemente, ¿no? Y que trasciende más allá, pues, de una simple depresión, Ujú. de alguna angustia en particular, de algún desespero.
algún ataque de pánico. Términos que no conocíamos en aquel momento, pero que hoy día, gracias a esto de la globalización y que se pueden poner estos términos así, digamos, en el tapete, ¿qué es eso que está afectando hoy día a un adolescente? De manera particular, desde mi experiencia, te puedo decir que el denominador común es el tema de autoestima. Para Ujú. mí, todo parte de allí. Y aunque suene muy cliché cada vez que tengo este tipo de encuentros, como te digo, que me encanta porque es la manera de uno proyectar este tipo de informaciones a mucha gente, parto de la idea de que si tenemos una autoestima saludable, vamos a poder tener unas buenas relaciones con los demás, me voy a aceptar y me voy a amar tal cual como soy, voy a saber esperar y a no tener relaciones sexuales de manera temprana, voy a poder tener un mayor esclarecimiento de ese proyecto de vida que yo deseo, voy a gestionar de un modo más saludable mis emociones. A modo particular te diría que es en un alto porcentaje dentro de la experiencia que tengo en consulta, radica que los chamos tienen baja autoestima. ¿Qué pasa? Recordemos que los adolescentes están en un proceso de autoconocimiento, es decir, descubrir quién soy yo, qué me gusta, qué me agrada, qué tipo de música me encanta, qué me gusta hacer, qué no me gusta hacer, qué quiero ser a futuro, médico, abogado, psicólogo, panadero, repostero, qué deseo hacer. Y en esa dualidad y en medio de toda esa crisis propia de la adolescencia, hay mucha búsqueda de aceptación por parte de ellos. Y esa búsqueda de aceptación viene de parte del grupo de pares, es decir, sus amigos, las redes sociales. Puede parecer quizás un poco extremista o dramático, pero mira, el tema de las redes sociales ha tenido sus pros y sus contras. Si yo no tengo una buena autoestima bien plantada, este asunto me enferma porque me comparo, porque veo que hay cuerpos más bonitos que el mío, es que no me gustan mis senos, es que no me gusta mi nariz, es que no me gusta mi cuerpo. Entonces, no me estoy aceptando como soy. Y aquello que a mí no me agrada o que no me gusta, pues simplemente lo trabajo, como siempre se lo digo a mis jóvenes. Entonces yo siento que, ¿cómo no? No estoy satanizando las redes sociales, pero sí estoy diciendo cómo estoy yo a nivel emocional, porque es parto de lo que te decía. Si no tengo una buena autoestima, voy a tomar decisiones descabelladas, voy a poner en riesgo mi salud mental, cualquier situación externa me va a afectar y puedo caer en una depresión, puedo procrastinar porque no tengo hábitos de estudio y dejo todo para último, sufro de insomnio porque paso mucho tiempo en el teléfono. Son ejemplos que te doy, que afectan no solo a nivel de salud física, sino también emocional, mental, social, porque de repente puede que se me dificulte socializar con los otros, quizás porque tengo una situación o un diagnóstico como el autismo, que me ha pasado en algunas ocasiones. Y oye, Robert, pero ¿cómo socializo? Porque es que se burlan de mí o cómo doy ese paso. Entonces allí tenemos que trabajar en habilidades sociales, en asertividad, en inteligencia emocional. Entonces es un trabajo de hormiguita, pero reitero, vamos a revisar cómo estamos a nivel de autoestima. Y la autoestima viene, como te dije al inicio, cultivada por esos mensajes que me han dado en mi familia. Porque si a mí me dicen, eres bruta, todo lo haces mal, no sirves para nada, ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu prima? Es que no eres bueno en los deportes. ¿Por qué lo haces de esta manera? Entonces, todo ese tipo de situaciones que pueden parecer incluso insignificantes de repente para algunos, lastiman al adolescente. Entonces, también es un poco tomar esa conciencia de cómo estamos haciendo nuestra labor como padres y acompañantes en esta etapa tan compleja como lo es la adolescencia. Fíjate que qué interesante lo que me hablas de lo que has visto, ¿no? Y me imagino que es como tu estudio particular, ese Sí, sondeo que haces con tus pacientes acerca del tema de la autoestima. Revisando los medios internacionales, Robert,
Leo algunos titulares que dicen: la salud mental de los adolescentes, una crisis que ya no podemos ignorar. Otro habla de entre la espada y la pared, cómo ayudar a los adolescentes en las redes sociales o con las redes sociales. Hay otro que dice aquí, consecuencias de la salud mental en niñas y adolescentes tras la pandemia. Otro habla acerca de los adolescentes, lo están pasando mal, que pueden hacer los padres. Hablaba uno particularmente de eso que me comentabas, de la autoestima. Y es algo que, bueno, retomando el tema o dándole continuidad, tiene que ver mucho con que no podemos evitar lo que vemos en los medios de comunicación, porque hoy vivimos de eso, ¿no? Estamos rodeados y hay hasta una sobresaturación, no Sí. solamente de los medios, sino también del contenido. Y como tú dices, no lo voy a satanizar porque, bueno, es un negocio que existe, es los que nos permiten a nosotros, por ejemplo, hacer esta transmisión y que gracias a esta tecnología que le sacamos provecho y además aportamos algo de valor precisamente para la audiencia, pero hay un contenido que no se puede evitar y que tú lo puedes conseguir ya no llegando a tu casa a prender la televisión, sino que puede ser en el transporte público, Ujú. en el tiempo del receso, ¿verdad? Que los chamos tienen allí sus datos, se conectan, hay wifi, porque obviamente ya las instituciones tendrán toda esta facilidad para ellos. Ese contenido no se puede evitar. ¿Cuál es esa manera en que, eh, digamos, se enfrentan los jóvenes a toda esta información para que precisamente no se sienten apabullados, ¿verdad? No se sientan, eh, digamos, sobresaturados también, pero sobre todo que ese reflejo que ven en los medios a través de personalidades influencers. Yo me acuerdo que en Ujú. alguna entrevista yo le hice o en algún taller de oratoria y locución, uno de los participantes me dijo que quería ser influencer, ¿no? Como carrera de vida, como carrera profesional. Le preguntaba: ¿qué quieres hacer tú y tal? Yo quiero ser influencer con 19 años. Entonces, claro, tomando esos modelos, esas referencias que hay hoy día, que son mujeres explotadas, Ujú. bueno, mantienen relaciones, digamos, totalmente fuera del modelo tradicional. No voy a decir que son anormales porque ya sabemos que en la psicología y en la psiquiatría el término normal es muy particular, ¿verdad? Ujú. Pero, ¿cómo se puede enfrentar? Y yo no sé si esto también lo tiene que revisar la familia en cuanto al control. Hablamos del control parental, no solamente para que vean algún contenido en la televisión, sino cómo están pendientes de se le quita el celular, es una técnica, por ejemplo, te quito el wifi. Yo tengo una amiga que tiene, bueno, sí, su no voy a nombrarla quién es, pero me comentaba que castigaba a su hijo, te voy a quitar el celular durante una semana para que me digas la verdad y por qué aplazaste tal materia. ¿Cuál es esa, digamos, ese procedimiento para poder combatir y poder enfrentarse como tiene que ser para gestionar mejor toda esta situación a la que nos enfrentamos o a los que se enfrentan ellos, los adolescentes? Yo siento que en este punto, con ese planteamiento que me estás haciendo, los adolescentes necesitan una orientación más allá de la que puedan brindar los padres. Ujú, Porque ciertamente hay una sobreestimulación de tantas cosas, de tanta información falsa, ujú, de que, bueno, es nice o es chévere tener miles de seguidores, ujú, tener páginas donde me muestro de un modo sexualizado y puedo obtener dinero. Entonces, todo lo están viendo ellos como muy fácil, ¿verdad? Y ujú, si no hay una orientación de un adulto que me diga, oye, ok, usted quiere tomar ese camino, ok, no te critico, pero hay otras cosas más allá de eso. ¿Y cuáles son tus valores? Porque siempre digo en este tipo de encuentros, los valores no han pasado de moda. A ujú. mí me hace mucha gracia cuando la gente dice que los valores se han perdido, que Exacto. las generaciones de ahora, mira, para mí los valores siempre han estado. ¿Qué es lo que pasa? A veces me da risa decir esto, pero me catalogan mucho como que, Robert, pero es que tú le das muy duro a los papás. Pero es que de dónde viene la crianza de los muchachos, de los Claro. padres. Entonces, Ujú, ciertamente hay padres que no están acompañando a sus hijos. Y si mi hijo no tiene esa autoestima bien plantada, bien posicionada, y cualquier cosa que vea en las redes sociales, pues me parece que es una buena opción, o puedo caer en situaciones, como te decía anteriormente, de adicciones, de
tener relaciones sexuales a temprana edad, de asumir conductas de riesgo. Entonces yo siento que, pues obviamente tenemos que orientar, buscar esa ayuda profesional. Hay que hablarle a los chamos desde la realidad, desde lo que vivimos y realmente cultivar mucho en ellos un proyecto de vida estable y saludable, porque esto que tú dices, bueno, es que yo quiero ser influencer, yo quiero ser youtuber, yo lo que quiero es hacer plata fácil. Ya va, señores, esto no es tan fácil, no es tan sencillo, todo implica un esfuerzo, todo implica a mí no me gusta usar la palabra sacrificio, todo implica una preparación y una constancia de las cosas que se hagan. Entonces yo siento que hay que educar a los jóvenes a que valoren las cosas que tienen, a no darle el acceso todo tan fácil. Yo siento que los padres, ahorita cuando tú mencionabas el ejemplo del teléfono, nos quejamos porque los hijos están mucho tiempo en el teléfono y están como hipnotizados, nos ignoran. ¿Pero quién le dio el teléfono? Yo le coloqué normas, yo le indiqué a él cuál iba a ser el uso. ¿Cómo es posible que un niño de 5 años tenga un teléfono y no juegue con una pelota? No juegue, que digo yo, con tierra, que se revuelque, que juegue a las muñecas. O sea, ¿por qué estamos perdiendo esto? Cada etapa está para cumplir ciertas actividades o cosas particulares de cada etapa. Y siento que los padres hacen que los mismos chamos se adelanten a las etapas. A veces no es ni por los mismos chamos, son los padres, como a veces suele suceder lo contrario. Pero considero, con lo que tú me estás diciendo, que debemos buscar la orientación oportuna, darle el abanico de opciones a los chamos, no ponerle las cosas tan fáciles. Deben haber, vamos a decirlo de algún modo, premios y consecuencias a tus acciones. Si tú hiciste algo que se desajusta a las normas establecidas en casa, pues debe haber una consecuencia. ¿Y cómo es posible que algunas familias digan, bueno, pero es que no sé con qué castigarlo, porque es que ya nada le importa, ya nada le da igual todo? Epa, ya va, estamos perdiendo los papeles y usted es la autoridad, mamá y papá son la autoridad o el responsable que esté a cargo de estos chamos. Entonces, sabemos que en muchos hogares pues están invertidos los papeles. Son los adolescentes quienes mandan en casa, como también pasa que hay adolescentes que parecieran ser los padres de sus padres. Entonces, hay diferentes dinámicas, pero parto de la idea de que hay que darle ese abanico de posibilidades y de opciones a los chamos y que todo lo que está en redes no es verdad y que debemos ser autónomos y que debemos ser auténticos. Ellos buscan compararse mucho, como te digo, y es una etapa en la que ciertamente busco esa popularidad, por decirlo entre comillas, a costa de todo. No importa lo que tenga que hacer. Quiero encajar en un grupo, quiero pertenecer a un grupo. Y ahí es donde, bueno, esto nos lleva a temas como los benditos retos que pasan en redes sociales, que uno de repente como adulto dice, pero bueno, pero ese muchacho, ¿por qué hizo ese reto? Un reto tan estúpido, un reto que de repente lo está poniendo en riesgo a él como persona. Por eso, por estar en onda, por ser cool, por hacerlo porque ya todos lo hacen, entonces, ¿cómo yo no lo voy a hacer? Entonces, hay que los chamos sean auténticos, tengan esas buenas bases de decir, mira, ¿sabes qué? Puede que la mayoría lo haga, pero yo no. Y eso va a hacer que ellos, voy a utilizar una palabra que, bueno, ahorita todo el mundo la usa, pero se me viene ahorita a la mente. O sea, que ellos puedan empoderarse en el buen sentido de la palabra, de tener esas buenas bases, de liderar su vida. Pero para eso yo debo dar herramientas. No puedo resolverle todo a mi hijo. No puedo ser sobreprotector. Tampoco puedo ser tan dictatorial, porque bueno, eso lo que hace es que el chamo se vuelva más rebelde. Para mí una palabra clave en la adolescencia es negociar, llegar a acuerdos. Ok, tú deseas un permiso para ir al cine. Bueno, vamos a acordar algo. ¿Cómo están tus calificaciones? ¿Cómo están tus responsabilidades aquí en casa, en el colegio? ¿Cómo vas en tu disciplina deportiva, en tu disciplina artística?
sea, yo Ujú. te diría eso. Pareciera que es algo de sentido común, ¿no? Todo eso que me comentas y que debe ser Pareciera. aplicado por los padres. Y pareciera que tú dices, oye, pero ven acá, si esto es lo básico, lo lógico, ¿no? O lo de sentido común que tiene que aplicar eh, una, una familia constituida por padre y madre, o en este caso, por una madre soltera, un padre soltero, ¿no? Mm, Pareciera que se olvida ese procedimiento tan básico tan en la básico vida. y que forma parte, pues, de la paternidad como tal, de la crianza. Fíjate tú, Robert, escuchándote, es muy importante además en recordar esos problemas que, bueno, que genera cuando existe esa situación de salud mental que está afectando de manera negativa a los adolescentes. Se habla Mm, de una alta tasa de suicidios sí. actualmente, de acuerdo a organizaciones internacionales que hablan muchísimo de lo que está ocurriendo. Se habla de la soledad, falta de Mm, contacto social, precisamente por todo esto que estamos viviendo, la pobreza, digamos que el entorno social también tiene que ver, porque si una claro. persona que no tiene los recursos necesarios y se ve identificado con algún influencer, que vivió un estilo de vida ficticio, porque eso es lo que a veces ven en las redes también, que tiene carro, que tiene casa, que tienes todo el éxito del mundo, pero no sabemos cómo está de la cabeza, ¿verdad? Entonces, esa situación económica afecta la falta de empleo, inestabilidad de vivienda, falta de el afecto en el ámbito familiar, sobreprotección de los padres, de repente también el estrés causado por esa necesidad, como tú dices, de pertenecer a algún grupo, bullying, exceso en las redes sociales. Bueno, son muchísimas cosas. Tú hablabas de Muchísimo. trastornos del sueño, cambios de alimentación, ansiedad, miedo, falta de interés en actividades. Hábleme un poco acerca de esto porque si bien, bueno, la culpa en estos momentos las tienen las redes sociales, ¿verdad? La plataforma tecnológica, pero esto no es solamente por, digamos, el 100% no es culpa de las redes sociales, ¿no? Mm, Todo esto que te acabo de comentar. no. Muchas de ellas vienen desde la familia o los diferentes contextos donde el chico se encuentre, sea el colegio, sea esa academia donde está en su deporte, en su actividad artística, cultural, influye notablemente en lo que es su personalidad y su cotidianidad. Fíjate, ejemplo, cuando hablamos del bullying, ¿qué herramientas estamos dando a nuestros hijos para que puedan solucionar los conflictos que se presentan en su salón de clase? No nos Ujú, dicen eso. A nosotros nos decían, o por lo menos te hablo de mi crianza, o y quizás hasta de la tuya que viví, la que vivimos en años anteriores. Bueno, si a usted le pega, usted pegue más duro. ujú, No se ujú, deje. Entonces, ujú, eso es una decisión súper loca y descabellada porque estamos enseñando es violencia. Entonces, ujú, no hay nada más inteligente que uno ser asertivo y ujú. darle, digamos, la vuelta a la tortilla a esa persona que está buscando agredirme, que yo establecer mis límites, ¿sabes qué? Ya va un momento. Eh, Pongo mi límite claro y soy asertivo defendiéndome. No con golpes, no con gritos. Estas situaciones pasan ya cuando explota la víctima de bullying. El uso del teléfono, bueno, deben existir normas, acuerdos en cuanto a ese uso. No estamos supervisando. Yo no estoy diciendo que nos vamos a volver unos policías a chequear qué hace el muchacho 24/7, pero sí estar atento, observar cómo es mi hijo, cómo es su círculo social, comparte con nosotros, cómo está el tema de la comunicación. Muchos callan y mira, es muy común que, bueno, en la mayoría, vamos a decirlo así, hay problemas de Ujú. comunicación en casa y no es que exista un grave problema, es que, bueno, me da pena decirle algo a mi mamá o a mi papá. Porque no se O es que, comunican, exacto, o no o saben es que, hacerlo. exactamente, o tengo ese miedo, o es que yo sé que me van a regañar, o es que a mi mamá y a mi papá no le importa, porque es que ellos están pendientes de sus trabajos, de sus ocupaciones, no hay tiempo de calidad. Claro, todos estos factores afectan la salud mental. Fíjate que hablaste de un tema importante, el suicidio, que en Ujú, algunas ocasiones uno puede decir, bueno, eso es en otros países, esa gente ociosa que no, ya va, no ujú, señores, es un gran signo de alerta, porque no sabemos qué está pasando acá en nuestra mente, porque eso es algo interno,
Eso nada más lo sabe uno y cada quien, lo que vive, lo que piensa, lo que siente. Pero resulta y acontece que muchos adolescentes ni siquiera saben lo que sienten, ni siquiera conocen cuáles son sus emociones, no saben por qué se sienten de esta manera, no logran identificar esos pensamientos que los están saboteando y que por ende, si yo busco el consejo, que yo siempre digo esta frase, si tú como adolescente vas a buscar un consejo de un adolescente igual de perdido que tú, no vas a resolver nada. Y ellos se ríen cuando yo les digo eso, porque usted está perdido y usted va a buscar a alguien que también está perdido. Y esa persona no le va a dar las herramientas. Usted tiene que dirigirse a un adulto que lo pueda ayudar, que lo pueda orientar. Entonces, bueno, voy a internet, voy a Instagram, voy a las redes, veo que a fulanito también le pasó lo mismo. Entonces, no. Entonces, ciertamente, hablar de este tema de salud mental nos lleva a otro polo también, Darwin, que es, ok, ¿y cómo puedo preservar yo mi salud mental? ¿Cómo puedo cultivar yo esa salud mental en mi hijo? Y es a través de, lo hemos mencionado, comunicación, tiempo de calidad, darle responsabilidades. Es importante nutrir la autoestima. Es importante que ellos tengan herramientas para resolver problemas de su vida cotidiana. Cuando yo como mamá o papá no esté, ¿qué va a hacer mi hijo? Yo le hago todo, yo le resuelvo todo. Es que me da cosita porque es que él está muy pequeño todavía. No, debemos dar herramientas, cosas tan insignificantes, Darwin, como, señor, señora, su hijo debe ocuparse de la limpieza de su habitación, de lavar su ropa interior, de atender la casa y tener alguna responsabilidad en casa, de lavar un plato, de quizás sacar la basura, cosas que pueden decir, ay, pero esto es una cosa muy sencilla lo que está diciendo este psicólogo. Sí, pero no lo hacemos. Ahí es donde digo, no lo hacemos. Entonces, cultivar estos pasos hacen que ellos puedan ir nutriendo esa buena salud mental. El tema de las emociones va ligado a esto. ¿Por qué? Porque no gestiono bien mis emociones. Entonces estoy triste, prefiero callarme. No digo nada porque es que mi opinión no es importante. ¿Para qué decir lo que me pasa? O exploto, o busco otras vías de escape que no son las más saludables, como mencioné anteriormente. Entonces yo parto mucho de la idea de autoestima, gestión de emociones, herramientas para resolver conflictos, revisarme como adolescente y revisar como papá cuál es este círculo social que tiene mi hijo, cuáles son sus Importante. amigos. Usted conoce los amigos de su hijo, de su hija, con quién se la pasa. Ah, ella tiene un noviecito, una noviecita, y usted lo conoce. ¿Qué edad tiene ese novio, esa novia? ¿Dónde lo conoció? ¿Qué hace? ¿Conoce los padres de este novio, de esta novia? ¿O usted está resolviendo con decir, y esto es sumamente lamentable cuando yo escucho esto, bueno, ya él sabe lo que tiene que hacer porque ya yo le hablé a mi hija o a mi hijo de métodos anticonceptivos. Ya va, eso no nada más es educación sexual. Ya, y con eso se libera de esa culpa, por si acaso, ¿no? Totalmente. Ah, bueno, ya yo le dije y bueno, y él verá qué hace. No, ya va. Es que voy también a lo otro. ¿Dónde está mi respeto? Y esto lo digo mucho a las señoritas. Oye, tu respeto como dama, ¿cómo está? ¿Cómo es esa relación que tú estás teniendo con el varón? Y el varón, porque no soy ni feminista ni machista, busco mucho ese tema de que, bueno, todos somos iguales, merecemos un respeto. El caballero, ¿cómo trata a la dama? Pero resulta que todas estas cosas vienen encapsuladas en nuestra mente de la información que yo recibí. ¿Cómo trataba a mi papá, a mi mamá? ¿Cómo es mi mamá con mi papá? ¿Cómo es esa relación de pareja? ¿Y qué me están enseñando ellos? A yo quizás más adelante, y eso también es salud mental. Son muchas cosas y cuestiones, Darwin, que si nos ponemos a profundizar en historias de adultos, que no atiendo adultos porque me quedo con los adolescentes, pero si revisamos esas historias de adultos en relaciones tormentosas de pareja, en situaciones conflictivas, nos damos cuenta que pues siempre hubo allí un desbalance en lo que es su salud mental. ¿Por qué? Porque bueno, quizás
sueno reiterativo y repetitivo, pero no me amo, no me quiero, no me acepto, no me valoro. Y bueno, me relaciono con la primera persona que me dijo que me quería, pero ya va, Sí, no es terrible así. esto, Entonces, terrible, terrible. todo eso nos lleva, somos consecuencia, hace poco lo decía en una conferencia que tuve, no somos responsables de lo que nos hicieron como niños y como adolescentes, pero sí somos responsables de lo que vamos a hacer ahora como adultos. Sí. El hijo adolescente no tiene las herramientas, tenemos que dárselas, tenemos que apoyarlo, tenemos que acercarnos a él, tenemos que mostrar ese interés genuino, no hacerlo por hacerlo o regañar por regañar. Porque después vienen o ese sentimiento de culpabilidad, entonces le sale también consulta al papá y a la mamá porque, se sienten obviamente responsables de lo que pasó con el hijo. Fíjate que aprovechando esta parte, la cual estamos hablando de los padres, en tu caso, en tu consulta y en ese espacio en donde te enfrentas, pues, a ese tipo de temas con esa audiencia tan importante, ¿cuál es la mayor preocupación? Así como ya conocimos, ¿verdad? Que la autoestima es el gran punto que está afectando a los adolescentes. ¿Cuál es el tema o cuál es la preocupación, entre comillas, que creen los padres tiene su hijo y están errados o cuáles o con cuáles pueden acertar? Mira, la Que van a la mayoría de los consulta, ¿no? Por padres supuesto. muestran preocupación en uso excesivo del teléfono, no tiene responsabilidades en casa, no se comunica, mi hijo se la pasa encerrado en su habitación, Ujú. mi hijo está con amistades que no le convienen, mi hijo tiene la noviecita y el noviecito y eso me preocupa porque no sé qué pueda pasar más adelante. No tiene interés en sus estudios, está desmotivado, no tiene hábitos, entrega las cosas a último momento. Ay, ¿qué más? ¿Qué más? Estoy aquí pensando. El Mm, tema sexual, por ejemplo, ya que lo comentabas hace bueno, rato, que hoy día es un tema de es un discusión boom. grandísimo porque, digamos, ha habido una apertura a todo esto de la diversidad Sí, sexual, ¿no? sí, Y muchos padres pueden entender, bueno, la situación que está presentando su hijo, pero obviamente en estos momentos hay mucha más información que la que había en tu época y mucho más sí, de lo que había en mi época. Entonces, eso también puede ser motivo de preocupación para los padres o para los mismos sí lo es, adolescentes sí lo cuando es. están tratando, por ejemplo, de salir del closet o cuando presentan, digamos, esas inquietudes en cuanto al tema de la orientación sexual o quizás hoy que se habla mucho, por ejemplo, de todo este tema de la transexualidad, ¿no? Desde muy temprana Ajá. edad. Entonces, yo me imagino que esos son dolores de cabeza que tienen los padres así cuando van a la consulta hoy día y que eso puede ser también un síntoma para el adolescente que no mantiene esa comunicación, que tiene terror y que tiene miedo Sí. a poderse acercar al padre o a la madre o a ambos, ¿verdad? Para poder enfrentar algo de esa magnitud, por ejemplo. Yo te decía que la adolescencia es una etapa de autoconocimiento y de exploración. Y aquí Ujú, está lo sexual. A mí me causa mucha gracia, en el buen sentido, no de burla, ujú. cuando los padres se alarman con el tema de la orientación sexual. Yo les digo, ya va, él está en un proceso donde está explorando, está conociendo su cuerpo, está identificando qué le agrada, qué le gusta, qué pasa. Ojo con esta exploración, como le digo yo siempre a la gente, porque explorar no es bueno, vaya y explore con todo el mundo. No, 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 ya va. Una exploración responsable, saludable y ejemplo con esto que tú mencionabas de la orientación sexual, que es muy común no solo porque yo no cuestiono eso, o sea, un psicólogo Ujú. debe, y un buen psicólogo, desde mi óptica, debe ser debe tener una apertura mental a estos temas, ¿ok? ¿Y qué significa esto? Que bueno, sí, hay chicos que están claros en su orientación, son gay, son lesbianas, son bisexuales, son heterosexuales o en cualquiera de los abanicos, porque sabemos que eso también es muy amplio. Ujú. Pero lo que voy es, a veces como padres nos alarmamos porque
Ojo, yo entiendo, no es fácil, no es duro. Yo tengo una expectativa con mi hijo que quizás no es la que él está, de lo que él está haciendo. Eso es otro proceso de duelo que, bueno, los papás tienen que trabajar. Pero a veces nos alarmamos de cosas que, te lo digo porque me han sucedido con algunos jóvenes que dicen, bueno, a mí me parece que me gustan más las chicas o los chicos. Y después ellos están en ese proceso porque es propio de esa etapa. Y ellos se definen con la orientación que sea, porque aquí el problema no es si es uno u otro, desde mi óptica, vuelvo y repito, es el hecho de que ellos ejerzan una sexualidad responsable, desde el respeto a mi cuerpo, desde el respeto a mí mismo. Por eso te decía el tema de la autoestima, porque si yo no me valoro, entonces, bueno, aquel adolescente va a tener relaciones precoces porque, bueno, va a buscar esa satisfacción sexual de momento, porque, bueno, es lo que aprendí, es lo que me da placer, pero no lo estoy haciendo de manera responsable. Y hacerlo de manera responsable no implica solamente lo que decía. Bueno, que se proteja. No, ya va más allá de eso. Epa, ya va. ¿Qué quiero yo en mi vida? ¿Qué persona quiero yo en mi vida? ¿Qué busco? Pero voy otra vez a lo mismo. ¿Cómo voy a saber yo qué busco en una persona cuando ni siquiera me conozco yo? Y es un proceso que como adolescente estoy viviendo. Hay una hipersexualización, Darwin, y lo vemos en todo. Y esto es una realidad que está palpable en Increíble, las increíble. canciones. No es el reggaetón, no es Bad Bunny, no es eso. Es esa Bad Bunny tiene la culpa situación. de todo, al igual que las redes. Esa situación está en el contexto. Sí, Exacto. me está contaminando porque me dice, haz esto, haz lo demás. Titi me preguntó que tiene muchas novias. Ajá. Muy bien, es la información que estoy recibiendo, pero ¿con qué me quedo yo? Porque también en nuestra época, porque no todo fue chévere, en nuestra época también habían También riesgos. hubo su Bad Bunny y hubo también la salsa erótica y todo aquello, y las novelas. Todo. Bueno, te digo Y, en mi época. y situaciones de riesgo, ¿ok? Exacto. Adicciones, Oye, situaciones que me sí, ponen que en fíjate tú que peligro. estaba pensando en eso, porque una de las grandes preocupaciones de los padres en aquel momento eran Ajá, que se andaban en drogas, que si fumaba. Hoy correcto. día, cuando ha habido, pues, todo esto, y inclusive en otros países donde el consumo de ciertas sustancias son legales, hoy día que la preocupación parece que no es esa. La preocupación parece que es el celular, ¿no? Las redes sociales, y la gente se olvidó un Sí poco de las está, sustancias prohibidas. sí está, porque fíjate que aquí hay otro tema importante que es el vapor o el cigarrillo Claro, electrónico. cierto, Que es cierto. más cool, como te digo, es más Exacto. chévere, porque tiene sabores, porque es más cool utilizarlo, es Ujú, como más nice, pero igual es un cigarro que me está, o un cigarrillo, algo que me está afectando en mi ujú, salud física. Entonces, eso también se convierte en un problema, pero es como te digo, siento que va a depender mucho y en esas encuestas internas que yo hago con mis ujú, chamos, cuando hablo de estos temas con ellos, ahorita que estamos hablando de esto, de ujú, drogas, de situaciones adictivas, yo le digo, ¿por qué un adolescente cae en ese camino? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué fuman? ¿Por qué toman alcohol? Y ujú. varios de ellos, bueno, para buscar aceptación. No lo hago yo, Robert, pero veo que algunos de mis amigos o amigas lo hacen porque eh, todos lo hacen. Entonces ya va, y es donde entra el tema de ¿qué quiero yo? Y eso es autoconocerme. ¿Qué quiero yo? Ujú, ¿Yo realmente quiero pertenecer al grupo haciendo lo que hace la mayoría o quiero marcar la diferencia? A modo particular, yo te puedo decir que a lo mejor yo fui un bicho raro en mi adolescencia porque todo el mundo estaba en otra onda diferente a la mía y no me ujú. arrepiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siento que, bueno, ojo, no somos perfectos, pero Ujú, siento claro. que las decisiones que tomé en su momento como adolescente me han llevado a lo que soy ahorita como adulto y que ha servido de algo, porque imagínate tú qué me iba a imaginar yo que en este momento yo iba a tener una entrevista con alguien que está en otra parte diferente a mi ciudad y que aparte estoy dándole información de valor a gente que lo necesita. Así Entonces, es, ¿por así qué? es. Porque aprendí a decir que no a cosas. ¿Por qué? Porque tenía Ujú. mis metas claras, porque sabía Sí, a dónde quería ir, qué era lo que yo quería hacer y qué requisitos necesitaba yo
para llegar a eso. Ojo, no estoy diciendo, y a lo mejor la gente que nos escuche y nos vea, oh, wow, pero es que ese psicólogo, no No, se no, trata de eso. te entiendo porque me identifico plenamente con lo que estás diciendo, porque cuando uno sabe cuál es el foco, ¿verdad? Desde Claro, muy pequeño, porque todos tuvimos claro, problemas, o sea, si me pongo a contar aquí mi historia personal, dirán: "Pero, ¿tú viviste eso y hoy día haces esto?". Pues sí, todos tenemos problemas familiares, profesionales, claro, personales. He ido al psicólogo, he ido al psiquiatra. O sea, son situaciones que uno no puede decir, no, es que yo soy perfecto. Pero como tú dices, uno supo colocar, y no me pongo como ejemplo porque no soy el mejor, simplemente porque estamos hablando y correcto. tocaste ese punto de por qué algunos tienen éxito y otros no, o porque algunos llegan a la meta y otros no. Eso. Entonces yo creo que eso tiene que ver mucho, ciertamente, porque, bueno, cada quien tendrá su historia particular. En mi caso, bueno, en una familia de padres divorciados, pero imagínate tú, se supone que quien culmina la universidad y tiene un buen trabajo es porque tuvo una familia estructurada completamente, no. Y eso hoy día está evidenciado que no es así. Tiene que ver mucho también con el foco interno que uno tenga, la orientación, ¿verdad? Que tenga en ese momento, Tus cómo se... prioridades, tus Sí, sí, metas. sí, claro, claro, perfectamente. Fíjate, nos queda poco tiempo, increíble cómo han pasado de rápido esta entrevista, pero ya que hemos hablado de esos problemas que presentan ellos, cómo lo identificas, los padres, ¿verdad? ¿Cuál es la preocupación? Pero ¿cómo salen ellos? Luego de las terapias y luego de todos estos talleres que estás dando, ¿cuál ha sido tu experiencia? Y me imagino que como profesional en estos momentos debe haber una satisfacción importante, ¿no? Sobre todo porque te decidiste a trabajar esta área o este nicho en particular. Les recuerdo que estamos hablando con el psicólogo venezolano Robert Molleja, quien además es comunicador, y hoy hablamos acerca de la salud mental en los adolescentes, respondiendo las dudas, por supuesto, que tenemos en el día de hoy. Mira, ese panorama es lo más hermoso de mi profesión. El hecho de poder brindar esas herramientas a esos jóvenes, de ser jóvenes que marquen la pauta, que tengan ese enfoque, como tú decías, que establezcan límites, que aprendan a decir que no, que tienen una autoestima saludable, que no van a estar buscando la aceptación de uno u otro, ya sea porque debo hacer esto o cual para ser aceptado. Cuando tengo un proyecto de vida, o sea, dar esas herramientas a los chamos me llena a mí de mucha satisfacción porque digo, oye, en mi época yo no tuve eso y uno echó para adelante, como se dice coloquialmente, Ujú, bueno, gracias a la crianza que uno tuvo y a la voluntad de Dios y a ese enfoque que uno tuvo, como tú lo estabas ujú. mencionando. Pero es que ahorita es muy fácil y muy vulnerable para los adolescentes descarrilarse del camino si no hay una Totalmente. orientación, si no hay una guía, si no hay un apoyo. Entonces, es hermoso, es gratificante, me colma a mí de gran felicidad y compromiso brindar eso a los jóvenes y decir, mira, ¿sabes qué, Robert? Cuando me diste este taller, cuando tuvimos esta tertulia, este encuentro, recordé lo que pasó la otra vez con un amigo y yo dije, no, ya Ujú. vaya, yo no voy a hacer lo mismo. O sea, a mí me llena eso como que, cónchale, se está logrando la misión, Y se te está dicen Robert. logrando el objetivo te- y es lo bonito, poder hacer que estos chamos y todos los que puedan llegar puedan tomar buenas decisiones, porque va a partir de eso. Nosotros somos producto de las decisiones que tomamos, buenas, malas, regulares, nos caemos, nos levantamos, qué hacemos con lo que nos sucede, pero eso me llena de mucha felicidad, de compromiso, de hacerlo cada día mejor, de, bueno, buscar las maneras de, a veces yo digo, bueno, ¿qué otro tema doy ya en estos talleres? Porque ya siento que he abordado todo. Y bueno, hay novedades, vienen Ujú. cosas nuevas, en situaciones que, bueno, nos invitan a, bueno, es necesario actualizarnos con esto, es necesario reforzar lo otro. Entonces, uno siempre está en ese constante aprendizaje porque se aprende de los pacientes. Uno Así como es. psicólogo no solamente da al otro, uno también recibe y es lo hermoso de mi carrera y lo amo y lo he podido congeniar actualmente con la comunicación, que también es un área Ujú.
que me apasiona y me gusta mucho. No soy periodista, no soy comunicador social, pero la vida me ha llevado a eso también, a los medios, cosa que me encanta porque uno mis dos pasiones. Entonces mi mensaje es descubran eso que los mueve, eso que los apasiona, porque si nos enfocamos en eso, particularmente diría que vamos a gozar de salud mental. Cuando estamos desenfocados, cuando andamos viendo, vamos viendo cómo vaya viniendo, cuando observo, bueno, ¿qué está haciendo el otro para yo hacerlo también? Estás tomando decisiones basadas en otro, no en lo que tú quieres. Perfecto, ese mensaje para finalizar, Robert. Me contenta mucho haberte tenido en el día de hoy, pero no quiero cerrar esta entrevista sin que nos comentes cómo hacen para conectar contigo. Sabemos que tienes un programa de radio, me gustaría que también compartieras esas coordenadas y también si hay algún papá, alguna mamá o por ahí algún chamo que quiera, bueno, establecer esa comunicación contigo a través de alguna orientación. ¿A dónde tiene que hacerlo? Bueno, mi Instagram es @RobertMolleja. Estoy siempre por allí activo, a la disposición siempre de brindar ese apoyo, de atender a las inquietudes que puedan manifestar los padres o los mismos jóvenes, adolescentes. Por allí estamos en contacto. Con respecto a mi programa, bueno, es todos los domingos a la 1 de la tarde, de 1 a 2. Estoy acá en Barquisimeto. No sé si puedo nombrar la Sí, emisora. dilo. ¿Cuál es la emisora? Ajá. Es la emisora Fe y Alegría. Ujú. 97.5 FM. Mi programa se llama Qué molleja de psicólogo y no soy maracucho. Se llama de ese modo por mi apellido. Tiene un nombre jocoso, un poquito como soy yo. Y Ujú. ha sido un espacio para llegar, lo que te decía, a más personas, para hablar de temas de salud mental, de bienestar, de crecimiento personal. He venido, ya tengo 1 mes y medio en el programa. Ha sido para mí una bendición y muy gratificante poder desde esa plataforma llegar a más personas, como lo es la radio. También realizo live. Bueno, antes lo hacía más frecuente, ahorita estamos retomando ese proceso. También se llama esa es como mi marca, Que Molleja de Ujú. Psicólogo. En Instagram también, donde entrevistamos a diferentes psicólogos, donde abordamos temas de todo tipo, de crianza, de Ujú. parejas, de crecimiento personal, de bienestar. Y eso es lo que me gusta. O sea, yo siento que cuando uno tiene un propósito claro de lo que quiere y lo que busca, desde tus talentos y desde lo que tú eres bueno, y cómo desde mi talento puedo yo regalar al mundo u ofrecer al mundo, Ujú. eh, es lo maravilloso. O sea, ya vamos esclareciendo un poco cuál es ese propósito de vida que tenemos. O sea, bueno, Así es. siempre por aquí a la orden para los que necesiten alguna orientación, apoyo, siempre a la disposición. Creo que es importante ese mensaje que acabas de decir, recordar nuevamente que, y bueno, lo dicen los expertos, lo dicen los profesionales, así como tú, pues enfocarse en lo que sí se quiere Sí, y pues lograr, ¿verdad? Abrir ese camino para llegar a esa meta. Porque si nos enfocamos en lo que no queremos, en lo que no conocemos, por supuesto, va a haber allí esa distorsión. Mejor es concentrarnos, poner la mirada en lo que en realidad deseamos. Yo quiero agradecerte, Robert, esta entrevista, esta conexión que hemos realizado contigo. Gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, espero que sea una de tantas, porque me encanta claro además que sí. conversar con psicólogos, tienen mucho material y sobre todo hoy día que este tema se puede ampliar, se puede compartir y que tiene un efecto multiplicador, estoy seguro que sí, porque no es una sola persona la que está atravesando, como tú lo decías, somos muchos quienes nos podemos sentir identificados con cada una de estas palabras y de este mensaje. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bien, nosotros vamos a despedir este espacio. Les agradezco la conexión a todos nuestros amigos en la audiencia de frecuenciaglobal.com. En la dirección general, el doctor José Manuel Rizo. En el control técnico, Christopher García. Edición y montaje. Y por supuesto, agradezco a cada uno de ustedes, quienes también le dan clic allí en el canal de YouTube, canal Bien Enterado. Se pueden suscribir, por supuesto, y ver este capítulo o los anteriores también, en donde seguimos compartiendo, multiplicando este importante mensaje del bienestar emocional. Soy Darwin Serpa, así me pueden encontrar en las redes sociales
Y será hasta una próxima oportunidad en una nueva conexión por acá, por Entérate. Feliz día. Chao.